Señor, dirige mi voz, mis palabras, Señor, dame sabiduría, dame denuedo para predicar, dame la unción que necesito, Señor. Dependo de ti en todas las áreas de mi vida. Señor, sin ti no podría hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues a los que no nos habíamos visto, pues qué gorditos estamos y que Dios nos ayude este año, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. ¿Por qué no abres tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6? ¿Todos trajimos nuestra Biblia? Ok, ¿me la enseñan? Híjole, veo bien poquitas Biblias de este lado. Y de este lado también. De este lado un poco más. Ok. De este lado un poco más. Ok, muy bien. ¿Por qué no damos un aplauso de gratitud a Dios? Me encanta ver que todos traigan sus Biblias. Hay algunos que no la trajeron, ¿verdad? Pero te invitamos a que la traigas. Y si no tienes, pues tráete una por ahí, consigue una y si no, cómprate una. Tenemos precios accesibles o consigue una Biblia. ¿Sale? Bueno, nuestra serie con la que vamos a iniciar este año se llama Mi casa será llamada casa de oración. Y creo que tenemos una necesidad muy grande todos nosotros de este año podernos encontrar con Jesús, pero de aprender a vivir conforme al corazón de Dios, aprender a llevar una vida conforme a lo que Él quiere para nosotros. Y esto es para casados, solteros, esto es para jóvenes, para personas mayores. Y Jesús dijo en algún momento, mi casa va a ser llamada casa de oración. Y por eso traía un problema muy fuerte con los fariseos, porque la casa de Dios la habían convertido en un lugar de comercio, en un lugar donde estaban haciendo vendimias y estaban haciendo cosas que cambiaban el sentido totalmente de la adoración a Dios y de la búsqueda y de la oración. Y por eso Jesús lo dice en un tono muy fuerte, diciendo, mi casa va a ser llamada casa de oración. Pero también cuando Él hace esta pregunta, también nos regresa la pregunta a nosotros y nos dice, ¿y tu casa cómo va a ser llamada? Y la pregunta siempre va a ser, ¿tu casa cómo es llamada? ¿Tu casa es llamada casa de oración o tu casa es llamada casa de contienda? ¿O tu casa es llamada casa de división? ¿Tu casa es casa de qué es llamada? ¿Cómo llaman tu casa? ¿Casa de ira? ¿Casa de gritos? ¿Casa de flojos? ¿Cómo es llamada tu casa? Y creo que cuando nos preguntamos así, ¿cómo es llamada mi casa? Nos preocupamos un poco y de entre los temas que estábamos escogiendo para esta serie, yo les decía, creo que es importante predicar un tema o dos temas que se va a llamar mi casa es llamada casa de flojo. ¿Y qué es un papá flojo o qué es una mamá floja? Y muchas veces nosotros podemos hacer muchas cosas, ya me voy a ir sobre esa prédica, pero no es esa prédica la del día de hoy. Pero tú tienes que preguntarte cómo va a ser llamada tu casa. Si tu casa realmente está agradando a Dios o no lo está haciendo. Y creo que lo cantábamos ahorita, creo que todo inicia en los hogares, todo inicia en la casa de cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo en la casa de cada uno de nosotros es lo que vamos a reflejar. Y si en nuestra casa no hay un lugar donde la presencia de Dios pueda estar, pueda habitar, pueda tocarnos, transformarnos, entonces nuestra casa no está sirviendo de mucho. Y mi mayor preocupación y mi mayor carga como pastor es que nosotros podamos ser iglesias, una iglesia que lo que tenemos aquí, que lo que podemos vivir aquí, lo vivamos también en nuestros hogares. Lo que está pasando en una vida, en una comunión con los hermanos, también cuando yo llegue a mi casa estoy seguro de que ahí va a estar la presencia de Dios. Y eso es porque algo lo está provocando, algo está sucediendo. Y cuando
la iglesia aprende a tener una relación con Dios en su casa y procura la relación en su casa, es una iglesia que va a entrar en avivamiento. Porque todo lo que sucede aquí va a ser sustentado en nuestros hogares. Dios siempre que preparó o quería hacer algo en un tiempo determinado de la historia, siempre preparó a alguien que tuviera algo en casa. Por ejemplo, los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ellos tenían algo en su casa. Dice que Dios los miró y eran hombres justos. Y entonces cuando ellos vienen delante de Dios, les da por hijo a Juan el Bautista. Y fue un hombre que fue un precursor, que le abrió el camino a Jesús para todo lo que venía a hacer y todo lo que iba a pasar. Pero buscó una familia que tenían algo en casa. También más tiempo atrás buscó a Abraham y lo llama a Abraham y le dice: es que te llamé porque yo estoy seguro que después de ti tú vas a mandar a tu familia para que sigan y guarden los mandamientos y los caminos que yo te he enseñado. Y Dios siempre buscó un padre para hacer algo, una mamá, a un papá. Encontramos a Ana, a una mujer que venía y derramaba todo su corazón delante de Dios en el altar, y Dios le da a un Samuel. Y encontramos así siempre en la historia de la Escritura que todo lo que Dios hizo inició en los hogares. Y mi mayor carga es que la iglesia tenga algo en su hogar. Mi mayor desafío el día de hoy, ahorita platicaba con la pastora Ludi y me decía: pastor, desafía a la iglesia que tengamos un lugar de adoración en nuestras casas. ¿Te imaginas que todos los que estamos aquí tuviéramos un lugar de adoración en nuestra casa y que ahí pudiéramos buscar a Dios todos los días? ¿Te imaginas cómo serían nuestras reuniones? Serían increíbles. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestros hijos latosos? ¿Me explico? Todo se transformaría si nosotros aprendemos a tener un lugar en nuestra casa de oración y de búsqueda a Dios. También Dios buscó a David, aunque en la Escritura se encuentra a David como un hombre que no fue un muy buen padre, porque uno de sus hijos mató a otro de sus hijos y hicieron locuras a alguno de sus hijos, pero encontró algo David, que siempre que se levantó otro rey y que hacía lo bueno, Dios decía: ándale, ándale, como mi hijo David, que tenía mi corazón. Y todos sus errores de David fueron borrados por lo que encontró David de lo que él podía dejar a los demás. Entonces encontramos a un David que le deja a su hijo Salomón, porque David, creo que es el Salmo 132, verso 5, donde le dice: yo te voy a edificar una casa y no voy a dar descanso a mis ojos, y no me voy a descansar hasta que no te construya yo una habitación donde tú puedas estar, porque siempre has morado en tiendas. Y le empieza a decir, y Dios le dice: sale, chido, está bien, pero mira, ven, tú no me la vas a construir porque tú has derramado mucha sangre, David. Tú has matado hasta los perros y los gatos que te encuentras. Entonces tú no me vas a construir nada, pero uno de tus hijos sí me lo va a construir. Y cuando uno lee ese versículo, pues tú te asustas y dices: no, hombre, a mí me dice eso Dios, y con los sentidos que hay algunos aquí que son y que somos, no, hombre, yo dejo de servir a Dios y me retiro del cristianismo. ¿Me explico? Y David dice: ok, pero entonces yo le voy a preparar todo, y le deja los planos específicos de cómo tenía que construirle la casa a Dios, y le deja el recurso y los planos. Y dice la Biblia que un hombre sabio deja herencia no solamente a sus hijos, sino a sus nietos también. Y la mejor herencia que nosotros podemos dejar como iglesia es un legado y una herencia espiritual que alcance a nuestros hijos y que alcance a nuestros nietos. Amén. Y encontramos a David dejándole una plataforma a Salomón muy en alto, porque Salomón en 40 años no tuvo que pelear contra nadie. No se enfrentó contra gigantes que le estuvieran haciendo la vida imposible. ¿Te imaginas que nosotros le dejemos una plataforma a nuestros hijos y que muchos de los gigantes que tú tienes que pelear hoy los destruyas, los mates, y que tus hijos puedan libremente servir al Señor en los próximos años? No estamos soñando de manera guajira, es una realidad que nosotros podemos vivir. Y el día de hoy yo te quiero hablar de una historia, y vamos a empezar esta serie. Mi casa será llamada Casa de Oración,
con la casa de un hombre que se llama Obed Edom. En segunda de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaa, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera del haya. No es cierto, de haya. Imagínense, vinieron hasta el haya por material. Bueno, imagínense, David dijo, vamos por el arca de la presencia de Dios, que literalmente estaba la presencia de Dios en esa cajita, que eran medidas de 1,20 más o menos por 2 metros, algo así eran las medidas. ¿Te imaginas? Está la presencia y dice David, pues vamos, ¿qué les parece, amigos? Y se llevó a 30,000. Con todo tipo de instrumentos, iban danzando. Yo me imagino, porque David no era poquitero como nosotros, o sea, no era de que brincaba tantito, no, David danzaba y toda la banda que andaban con él eran igual. Imagínate 30,000 y van echando todo el relajo posible ahí, con flautas, con címbalos, con madera del haya, con todo lo que encontraron. Y dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9. Dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pero imagínate que a David se le ocurre una buena idea, que es traer el arca de la presencia de Dios a su casa. Y cuando viene trayéndola, Usa era hijo de Abinadab, era un hijo de un sacerdote, y tropiezan los bueyes, se va a caer el arca, y yo creo que hasta fue un reflejo o fue un instinto, lo podemos nombrar así. Mete la mano él, y resulta que Dios se desata en ira y lo mata. En el verso 8, en mi Biblia dice se entristeció, pero a lo mejor tú tengas otra versión donde dice que se enojó David por lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas buenas y nos comportamos y tenemos buenas ideas de cómo hacer las cosas, pero no salen como nosotros esperamos. Y nos enojamos, porque David dice que se enojó y temió y dice, ¿y ahora cómo la voy a llevar? O sea, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca? Si este hombre con tan solo tocar lo que es un hijo de sacerdote, Dios se enojó y lo mató. Ahora en mi casa, paréntesis, David en ese tiempo estaba casado con una mujer que se llama Mical, que era bien fea, hermanos, una vieja bien fea. Porque lo criticaba a su marido, lo juzgaba, de esas no hay aquí, no hay, por eso puedo hablar libremente. Pero imagínate, entonces el mismo David dijo, ¿cómo voy a llevar yo el arca de la presencia de Dios a mi casa, si en mi casa no están bien las cosas? Ahora, vamos a contextualizar todo esto en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Verso 7. Este tiempo era el tiempo del sacerdote Elí. En el primer libro de Samuel inicia diciendo que en los tiempos del sacerdote Elí había muy poca palabra, había muy poca revelación, porque este hombre, el sacerdote Elí, era el sumo sacerdote donde todos los de ahí le entregaban cuentas al sumo sacerdote. Él era el mero mero, ¿sale? Entonces todos venían a entregarle cuentas al sacerdote Elí,
Pero el sacerdote Elí tenía un problema. ¿Podrías decir conmigo, tenía un problema? Que tenía unos hijos que no los estaba formando. Nos abrochamos todos el cinturón. Sí les decía, Elí sí los corregía y les decía, hijitos, están haciendo mal. Ya me enteré que se andan acostando con las muchachas del templo. Ya me enteré que andan tomando de las ofrendas del templo. Ay, hijos, eso no, hijitos. Y los hijos, como algunos de estos, no le hacían caso a su papá. Pero el pecado de Elí no fue que no les dijera, sino que no les estorbaba. Y una casa donde tú quieres retener la presencia de Dios es una casa donde el hombre o la mujer se para y les dice, tú estás pecando, hijo, y te vas a ir al infierno si tú pecas, y yo no te puedo permitir que peques. Así estés así de grandote, no te puedo permitir que te vayas al infierno. El pecado de Elí era ese, que no tenía, no puedo decir el valor o el carácter, sino que no había tomado la decisión de honrar primeramente a Dios, porque estaba honrando más a sus hijos que a Dios, en la manera que estaba formando a sus hijos. Porque aparte sus hijos estaban ministrando en la casa de Dios, y eso es un pecado muy grave. Ahora, estos hijitos tan hermosos salen a la guerra, pero en aquel tiempo, cuando salía a la guerra el pueblo de Israel, se llevaban el arca de la presencia porque eso les garantizaba ganar la batalla. Ahora, en ese momento ellos salen a la guerra, se llevan el arca de la presencia, y cuando llegan a la guerra les ganan los filisteos, les ponen una arrastrada, y dice la escritura que capturan el arca de la presencia. Nunca les habían robado el arca, nunca habían perdido, nunca les habían quitado el arca, y ahí les quitan el arca de la presencia. Y ellos se quedan sin el arca. Vienen y le avisan a Elí, le dicen, Elí, ¿qué crees? Perdimos y aparte nos quitaron el arca de la presencia. Y dice que Elí era un hombre gordo y que se desvaneció para atrás, se cayó, y cuando se cae, se desnuca y muere. Muere el sacerdote y mueren los hijos en la batalla. Y qué tremendo es ver cómo se puede terminar un linaje, todo por la falta de corrección a los hijos. ¿Vamos juntos hasta aquí? Ok, ahorita sigo. Entonces les roban el arca y se la llevan los filisteos y dicen, no hombre, ya les ganamos, y el pueblo de Israel, porque traían bronca constante con ellos, ya les ganamos. Y llega el arca de la presencia y lo llevan a un lugar, entiendo, como una tienda, donde tenían a su dios que se llamaba Dagón, y los ponen frente a frente, así como que los presento, mira, el dios de Israel y el dios de los filisteos, ¿no? Y al otro día amanece el Dagón tirado frente al arca de la presencia. O sea, soy curioso decir que la capturaron ellos, y más bien Dios se dejó capturar para echarles a perder la vida a ellos, ¿me explico? Entonces llega la presencia de Dios y Dagón, pum, y encuentran al otro día a su Dios así tirado, postrado delante de él, y así, ay, ¿qué pasó? Y ya lo levantan así, ya lo limpian al Dagón, y no pasó nada, nadie diga nada que se cayó delante del arca de la presencia. Y al otro día lo encuentran de nuevo tirado y ahora sin manos. Y después se empiezan a ver tumores en medio del pueblo, se empiezan a llenar de úlceras, les viene una plaga de ratones allá, les viene una destrucción. Pero se cree, según los historiadores, que por 20 años así estuvieron, hasta que dijo uno, ¿qué hacemos con el arca de la presencia? Y dicen, ya sé, hagamos un carro nuevo, ponemos unas vacas y lo enviamos. Dice, pero vamos a poner unas vacas recién paridas y vamos a poner sus becerritos atrás, porque lo normal de una vaca recién parida es que se regrese a cuidar a su becerro. Y dice, sale. Entonces sueltan, dice, pero si se va derecho y se va hasta el campamento de los del pueblo de Israel, entonces no era coincidencia todo lo que nos está pasando, era Dios que era poderoso para destruirnos.
Entonces sueltan a las vacas y el carro nuevo con el arca de la presencia y se va derechito hasta el campamento de los de Israel. Y todos los filisteos se quedan, wow, qué poderoso es ese Dios. Sí, lo voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 7. Entonces dicen, haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros atrás de ellas a casa, y tomar luego el arca de Jehová y la van a poner sobre el carro y las joyas de oro, y le habéis de pagar una ofrenda por la culpa. O sea, se sentían culpables, querían pagar ofrenda a ellos. Dice, las van a poner en la caja al lado de ella y la van a dejar que se vaya. Y ya en el verso 9 dice, y van a observar a ver si se va derecho o no. ¿Sale? Se deshacen de ellos el pueblo de los filisteos. Y ya en el capítulo 7, verso 1, dice que vinieron a Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Este es un nombre que va a ser clave aquí. Dice, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero necesito que regresemos al segundo libro de Samuel. Ahora, el arca de Dios, la presencia de Dios, no fue diseñada para estar en un lugar que no le honra. Ahora, estuvo 20 años, aunque los estudiosos en la materia, los teólogos dicen que estuvo 60 años el arca de la presencia en casa de Abinadab. ¿Quiénes son los de la casa de Abinadab? ¿Y quiénes son los de la casa de Obed Edom? Y esa va a ser la comparativa el día de hoy. Escucha, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. ¿Quién es este hombre, Obed Edom Geteo? Geteo significa Gat. Gat es una ciudad de los filisteos. Gat es la ciudad donde nació Goliat, de donde era Goliat. O sea, este Obed Edom era de los enemigos, amados. Era de los filisteos, era de los malos. Pero este hombre, se cuenta la historia de este hombre, que él estuvo en los 20 años que estuvo el arca de la presencia de Dios, cuando lanzaron tumores y vinieron plagas y vinieron úlceras y vino toda esa calamidad que el arca de la presencia de Dios provocó en ese lugar. Él estuvo allá y él vio cuando Dagón cayó y cuando Dagón se le rompieron las manos delante del arca de la presencia de Dios, y él emigró de ahí, de ese lugar donde estaban los filisteos, a este lugar que estaba cerca de Israel, porque él sabía que había algo diferente en el Dios de Israel que en el Dios de los filisteos. Pero hagan de cuenta que viene pasando, hagan de cuenta que aquí está la casa de Obed Edom, y viene pasando el arca de la presencia en el carro nuevo y con las vacas, y cuando van pasando enfrente de su casa tropiezan los bueyes, mete usa la mano, lo mata Dios, se viene la ira de Dios y se quedan parados. David se asusta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si lo llevo el arca de la presencia a mi casa, así como ando ahorita con mi mujer, nos va a matar a todos. Y entonces dice, ¿quién vive aquí? Obed Edom. Entonces va David, trae a Obed y le dice, aquí se va a quedar el arca de la presencia. ¿Se imaginan? O sea, casi casi le puso una bomba atómica en sus manos. ¿Sí? O imagínense, para fácil, imagínense que ahorita viene el arca de la presencia y les digo, hermanos, ¿a quién se la dejamos hoy? ¿Quién se la quiere llevar a su casa? ¿Quién dice yo, hermanos? ¿Quién dice yo? Y ya todos vamos a empezar así a señalar al de junto, ¿no? La casa de Abinadab, porque fue una deshonra, porque dice la palabra de Dios que fue una temeridad lo que hizo Usa, fue una deshonra lo que hizo Usa.
al tratar de ayudar a la presencia de Dios que no se cayera. Porque la Biblia dice, si yo tuviera hambre, ¿acaso te pediría a ti de comer? Si yo tuviera sed, ¿acaso yo te pediría a ti algo de beber? Si yo tuviera frío, ¿acaso yo te pediría algo para que me dieras para taparme? ¿Acaso Dios necesitará algo de nosotros? No, amados. Y por eso fue una temeridad de que Usa creciera sin el entendimiento de la honra que se le debe dar a la presencia de Dios. Y yo creo, porque no lo dice la Escritura, eso es mi pensar, que ellos se acostumbraron a estar en la presencia de Dios y no honrarla. Y hay una generación en estos tiempos, como es la casa de Abinadab, que no honra a Dios, no sirve a Dios, no ama a Dios y no le tiene respeto por estar en su casa. ¿Cuántas veces en las reuniones aquí nosotros tenemos una cultura que no toleramos que aquí esté la gente y estamos en la predicación y estén platicando por respeto a la palabra de Dios, o que estén en sus celulares? Y muchas veces vienen hermanos, hermanas con sus hijos y sus hijos están en el teléfono jugando y los papás no les dicen nada. Se ha perdido la honra a Dios, la honra a la presencia de Dios, la honra a la exposición de la palabra. Yo recuerdo hace mucho tiempo que Enrique Bremer platicaba en un congreso y decía que él tenía una hermana en su congregación que cuando iba a leer la Biblia iba y se lavaba las manos perfectamente bien y se tardaba mucho lavándose las manos, se las secaba y entonces ya iba y abría su Biblia para poderla leer. Y cuando dijo eso, yo me quedé, no, pues yo me conformo que la lean con las manos todas cochinas. ¿Me explico? O sea, pero no es que hagamos un simbolismo de lavarnos las manos, pero entendemos la esencia, ¿verdad? De lo que se está diciendo, de que yo quiero mostrar respeto por la palabra de Dios. Yo quiero mostrar respeto cuando estoy en la casa del Señor y voy a poner toda mi atención y todos mis sentidos a escuchar lo que Dios tiene para mí. Y a veces, amados, eso se está perdiendo en las familias. Encontramos niños, adolescentes o jóvenes que es tan fácil que les falten al respeto a un adulto y los papás no dicen nada. Y toda esa deshonra que se está dando se refleja también en la casa de Dios. Por eso yo te decía, si está la presencia de Dios en nuestras casas, va a ser fácil reflejarla cuando estemos en una convocatoria santa como la estamos hoy. ¿Van conmigo hasta aquí, amados? Ya se me pusieron muy serios. ¿Qué pasó? Bueno, continuamos. Ok, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Qué mala onda, va. 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué representa? Que en la casa de Obed-edom, que estuvo 3 meses, Dios le bendijo en todo lo que tenía. Y en la casa de Abinadab vamos a suponer que estuvo 20 años y no sucedió nada. ¿Cuál fue la diferencia de una casa y de otra si Obed-edom era de los filisteos? Era un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? ¿No será que la casa de Abinadab son los cristianos, de esos cristianos que sí aman bonito a Dios? O sea, yo hay veces que veo a los hermanos y digo, ay, qué bonito ama a Dios este hermano, o qué bonita liturgia tenemos, ay, qué bonito canta el hermano que está aquí, sude y sude, cante y cante, y que la de aquí, la del bajo que ni se despeina, y la del teclado. O sea, qué bonita liturgia tenemos, me explico. O sea, qué bonito se oyen los hermanos, el del saxofón que a veces está o a veces no está, o cosas así. Pero, o sea, qué bonita reunión tenemos. Pero no nos podríamos ya acostumbrar a esto, a las reuniones dominicales, y lejos de venir a ofrecer una adoración a Dios. ¿O qué les parece esta de los que llegan tarde a la iglesia? Entiendo que hay personas que tengan justificada su llegada tarde a la iglesia
alguna situación o algún compromiso, es entendible. Pero ¿y lo que no? ¿No es acaso una falta de respeto y nos volvemos la casa de Abinadab? Que se acostumbraron a que estaba la presencia de Dios, pero yo estoy con mi teléfono en el WhatsApp o en el Facebook, en la presencia de Dios. Y ese es mi mayor temor, que como iglesia no lo hable desde aquí y no se los diga a ustedes. Y no que agarre valor porque estoy aquí al frente, porque también te lo digo allá abajo. No tengo problema con eso. Amados, necesitamos aprender a honrar la presencia de Dios. Necesitamos aprender a honrar todo lo que Dios nos permite vivir. La casa de Abinadab le faltaba algo, ese amor, esa dedicación, ese anhelo, esa desesperación, ese gozo por tener su presencia. Pero la casa de Abinadab representa a esas personas que están en Cristo, pero parece que no son cristianas, porque no hay ninguna gloria espectacular, no hay algo que esté afectando a la gente que está alrededor de ellos, porque nos hemos acostumbrado a estar en la presencia de Dios y no honrarle. Una persona que quiere honrar la presencia de Dios es una persona que va a traer la presencia de Dios en su corazón, porque en este tiempo ya no hay esa cajita. O sea, creo que Indiana Jones la sigue buscando, pero el arca de la presencia de Dios ya no está en una cajita. ¿Y sabes ahora dónde está? En nuestros corazones. Y ¿cuál es la única manera en que yo puedo retener la presencia de Dios en mi vida? Honrándole, no haciendo cosas que traigan deshonra a Dios. ¿Sí me estoy explicando, amados? No se pongan serios, por favor. ¿Qué le habrá faltado a la casa de Abinadab? Transmitirle a su hijo, transmitirle a la siguiente generación la honra que le tenía que dar a Dios. Esa es la carencia de la casa de Abinadab. Abinadab tenían una caja de oro y esa caja de la presencia de Dios tenía la vara de Aarón que reverdeció, tenían los 10 mandamientos de Moisés, las tablas que Dios escribió, y tenían un poco del maná que había caído para recordar, y no recuerdo qué otras cosas tenía, pero tenía cosas importantes que cuando estuvo con los filisteos, un día los filisteos se fueron a asomar y levantaron la tapa y murieron 60,000 filisteos de un jalón, por tocar de esa manera la presencia de Dios. Y a veces nosotros, como ya no cae ni un solo muerto, por eso nos comportamos así muchas veces. Están muy serios. Dios no permitió que siguiera moviendo David el arca de la presencia, el arca de Jehová, de la manera que la estaba moviendo, porque no era lo correcto. Entonces llegan un momento y llegan y le dicen a David: oye, David, ¿ya te enteraste de Obed-Edom? Y yo creo que David estaba así como que arreglando algo. Dice: ¿qué, ya se murió? ¿Vamos al velorio o qué? Me dice: no, Dios le bendijo en todo. ¿Cómo? Y le empiezan a contar a David. Dice: vamos de nuevo todos. Y sus amigos eran 30,000 de David. No, pues vamos. Y ahí viene con los 30,000. Y yo creo que les dijo David: adelántese y que vayan a decirle que nos la vamos a llevar ya, ¿no? O sea, como que ya le está funcionando mucho. Pero cuando dice que Dios le bendijo en todo en su casa, también hay otra versión que dice que le bendijo en todo en su familia. ¿Y sabes qué representa esto? Que Dios empezó a restaurar la casa de Obed-Edom. Porque yo me imagino que cuando llegó el arca de la presencia, vamos a suponer que este es el arca de la presencia, y Obed-Edom voltea a ver a sus hijos y a su familia y les dice: ok, les voy a contar una historia, familia. ¿Y sabes cuál es esta historia? De que yo estaba cuando esa arca llegó con los filisteos. Dice: y aquí tengo marcas aún de mis tumores que tuve, tengo marcas de las úlceras, tengo marcas de todas las plagas que tuvimos, y yo sé lo que es que esté el arca de la presencia de Dios en la casa. Yo sé lo que representa que la presencia de Dios esté aquí, y yo sé qué representa cuando el arca de Dios se va. Dice: yo por eso me vine a vivir a este lugar, porque yo ya no podía seguir adorando a Dagón, porque ahora yo quiero adorar a este Dios. Así que, familia,
¿Saben qué va a suceder? Como el arca de la presencia va a estar aquí, ustedes y yo ya no nos vamos a volver a hablar de la misma manera. Yo ya no voy a volver a tratarte así, mujer. Tú, mujer, ya no me vas a tratar así. A mis hijos los vamos a tratar diferente. Y yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar a todo lo que no le agrada. Vamos a sacar todas las TV notas, vamos a sacar todas las revistas que no sirven, vamos a sacar toda la música que no sirven. Yo creo que Obed-Edom empezó a hacer una limpia en su casa, una limpia de todas las cosas que a Dios no le agradan. Y yo creo que a lo mejor el Obed sacó así unas botellas de tequila y dijo, estas tampoco, y las empezó a aventar para afuera. Y yo creo que empezó a sacar un montón de cosas que no servían, y empezó a sacar las cumbias y un montón de cosas. Y él estaba deseando que Dios quisiera estar en su casa. Y cuando tú, iglesia, y yo deseamos que Dios esté en la casa, no me importa a quién tenga que sacar. Bueno, no a quién, a qué tenga que sacar. Sí, porque no voy a decir, a mí me dijo que sacara a mi suegra, no, cosas así. No, esa se puede quedar. ¿Sí me estoy explicando, amados? O sea, imagínense toda la transformación y las cosas que tuvieron que cambiar. Y yo creo que David no solamente llegó y le dijo así, pues ya no la vamos a llevar, sino que yo creo, conociendo a David, cómo era, yo creo que llegó y le dijo, Obed, ¿qué pasó? Y le dice, no sé, David, yo lo único que, yo conozco esta arca, yo conozco lo que hace a sus enemigos, pero también ahora conozco lo que hace a sus amigos, a los que le aman, a los que quieren retenerla. Yo sé lo que hace esta arca. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Se empezaron a restaurar las matrices de mis animales, porque dicen los teólogos que se empezaron a multiplicar las cabras. O sea, él sembraba y mañana cosechaba. O sea, era rapidísimo todo lo que estaba pasando, porque dice que Dios le bendijo en todo. En 3 meses él sembró, cosechó, los animales se multiplicaban, todo se multiplicaba ahí, todo se multiplicaba. Pero Dios tuvo que restaurar las matrices, Dios tuvo que restaurar las relaciones entre ellos, Dios tuvo que restaurar todo lo que estaba ahí para que tuvieran la fuerza para poderse multiplicar. Ahora, amados, ¿acaso no necesitamos eso en nuestras casas? ¿Acaso no necesitamos que se restauren nuestras relaciones unos con otros? ¿Acaso no necesitamos que se restauren las matrices para que podamos ser, tengo la palabra, ser restituidos en todo lo que hemos perdido? ¿Cómo vamos a ser restituidos si seguimos lastimados? Y a veces es como si yo pidiera, bueno, voy a decir el chiste, es como si yo me quisiera, bueno, si tú fueras mujer y te quisieras comprar un pantalón talla 0, ¿me explico? A muy pocas mujeres les queda. O si yo me compro una camisa mediana. Como un hermano tierno de aquí de la iglesia, a quien amo, me regaló una camisa talla L. Entonces la miré y yo dije, ay, hermano, o me quiere mucho o es una broma. O sea, Dios tiene que restaurarnos, amados. Pero cuando llega la presencia de Dios, empieza a restaurar todo, se empieza a modificar todo. Las relaciones en casa empiezan a cambiar y se empiezan a hacer estrechas, que ya no son tan frágiles y ya no se rompen tan frágil. Yo creo que todo eso le empezó a decir Obed-Edom a David y le dijo, ¿sabes qué, David? De repente ya no había gritos en la casa. De repente yo llegaba con un ramo de rosas para mi esposa, cosa que años yo no hago. Y de repente mis hijos y yo empezamos a tener buena relación. Y de repente con mis vecinos y de repente pues uno que otro chismoso también vino a ver qué estaba pasando y también lo amaba. Y me explico, o sea, algo sucedió cuando llega la presencia de Dios, algo sucede. Y en la casa de Abinadab estuvo 60 años y no pasó nada. Y obviamente esto me obliga a hacer la pregunta, amados, ¿cuántos años llevas tú de cristiano teniendo el arca de la presencia de Dios? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en tu casa? Yo llegué a la conclusión que sigo siendo Abinadab y que no he dado honra a Dios como la debo de dar. Mis relaciones están frágiles,
lo que sucede en mi casa muchas veces es débil. Claro que Dios nos ha bendecido, amados, estamos de pie y estamos en este lugar por la infinita misericordia y gracia de Dios. Claro que somos bendecidos, pero a la proporción que fue bendecido Obed-Edom, no. ¿Fue para esos tiempos solamente? No, es para estos tiempos. Y a principios de año o a finales de año yo escuché claramente: les voy a enseñar a edificar una casa. Yo lo escuché, amados. Hay cosas que no escucho y a veces siento que estoy loco, pero eso sí lo escuché. Y lo más glorioso que nos va a pasar aquí en la iglesia es que aprendamos a edificarle una casa al Señor. La casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom, la diferencia es de que la casa de Abinadab puede pasar desapercibida entre la gente que no conoce a Cristo. Y la casa de Obed-Edom, claro que no. Algo sucede, tus vecinos te miran diferente, la gente se alinea diferente, la gente te ve diferente, no que te vea más, sino que ven, hay algo que está en ti que es diferente y lo desean. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo bajo esto? David le pregunta a Obed y le dice: ¿sabes qué, Obed? Nos la vamos a llevar. Y me encanta esta parte que te voy a decir. Le dice Obed-Edom: Dios me ha bendecido en todo, en mi casa, en mi familia, en todo me ha bendecido. Y ¿sabes qué? Obed-Edom dejó todas las cosas de su casa y se fue a vivir a la casa de David. 8 de sus hijos fueron los porteros del arca de Jehová. Todos se mudaron a la casa de David. No dijo: bueno, pues ya me bendijo. No, pues qué paro me hizo, gracias, arca. No. Él dijo: a mí qué me importa lo que Dios me haya prosperado. A mí me importa lo que Él provoca en mí. Dejó todo, todo, y se fue a seguir el arca. 72. Bueno, dice que la familia de Obed-Edom eran 72 personas. No sabemos si eran 72 hijos, pero dice que todos eran fuertes, robustos, y todos servían de porteros en la casa del Señor por sus generaciones. ¿Sabes qué provoca que esté la presencia de Dios en tu casa? Que tú quieras servir en la casa de Dios. Y si tú no quieres servir en la casa de Dios, es porque no está la presencia de Dios en tu casa. ¿Sabes qué provoca que la presencia de Dios esté en tu casa? Que tus generaciones sirvan al Señor. ¿Sabes qué, amado? Yo deseo que la presencia de Dios esté en mi hogar. Yo deseo que mis hijos, cuando se casen y ellos se vayan, digan: en mi casa estaba la presencia de Dios. Yo voy a levantar un altar en mi casa nueva, con mi esposo, con mi esposa. Yo hoy voy a levantar un altar, porque yo me acostumbré a habitar y a vivir en la presencia de Dios, y ahora en mi casa va a ser lo mismo. Yo quiero que mis hijos se levanten y cuando me vean leyendo la Biblia, me vean orando, ellos puedan decir: papá, algo raro está en el ambiente. Y yo le voy a decir: es Dios, hijo, ven y inclínate aquí conmigo y nos vamos a postrar los dos juntos a adorar a Dios. Porque yo estoy seguro que Obed-Edom, cuando llegó la presencia de Dios, él le contó todo esto, lo que había pasado con los filisteos y lo que podía pasar ahora con ellos. Y estoy seguro que Obed-Edom enseñó a sus hijos a postrarse y a orar, y todo lo que podían enseñarle a sus hijos un sacerdote. Entiende el contexto de ese tiempo, entiende lo que estaba pasando en ese tiempo. Y lo que estaba pasando en ese tiempo era que estaba un sacerdote que se llamaba Elí, que era ciego y que no veía, o que no quería ver lo que estaban haciendo sus hijos, y que no les quería decir nada, y que no le importaba que sus hijos estuvieran deshonrando a Dios. Él seguía en la misma postura y solamente les decía: ay, mijitos. No, amados, no podemos ser la generación de Abinadab, la generación de Elí. No. Aunque cuando hay un Elí, Dios siempre está preparando un Samuel.
que estaba acostado junto al arca ahí, y que oía que Dios le hablaba y reaccionaba. Y siempre que hay algo así, siempre que hay un Abinadab, entonces Dios prepara un Obed-Edom. Y siempre que hay un Saúl, entonces Dios prepara un David. Pero Dios siempre se provee de alguien que va a responder. La pregunta es, ¿Semillas de Fuego va a responder hoy al llamado de querer tener el arca de la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestros corazones? Y que todo lo que salga de la casa y todo lo que podamos venir a una santa convocación, suceda algo, se avive algo en la iglesia, se avive algo en esta ciudad. Es porque tuvimos un lugar de oración. Es porque tuvimos un lugar donde buscamos al Señor. Y mi familia se acostumbró a vivir en la presencia de Dios. Cuando Jesús se vuelve el centro de nuestras vidas y todo gira alrededor de Él, cuando Él toma su lugar en nuestros corazones, es increíble, amados. Algo sucede cuando Él está en primer lugar. Para nosotros este letrero es tan profético, es tan importante, que nos causa tanto temor. Todos los muchachos de la alabanza, yo mismo, o sea, los de la alabanza, mira, están todos replegados allá y los otros allá, porque nadie quiere estar al frente del nombre de Jesús. Y todos le sacamos, ¿no? A querer nosotros tomar un lugar que no nos corresponde. La pregunta es, ¿quién quiere las bendiciones de Dios? Pero también necesitas querer el señorío de Dios. Porque Abinadab quería las bendiciones, pero no le dio el señorío a Jesús. Obed-Edom quería el señorío y Dios le dio las bendiciones también. Y eso es lo más fuerte que podemos vivir. Queremos mucho de Dios, queremos todo de Dios cuando estamos en una necesidad. Queremos todo, pero cuando ya no tenemos problemas ya no lo queremos tanto. Porque el que Dios esté en nuestras casas ya no nos deja hablar igual, ya no nos deja hacer las mismas cosas que hacemos. O para algunos ya no les va a dejar ver pornografía, ¿me explico? Ni vivir una vida en masturbación y ondas así y pecado sexual y cosas así. Porque la presencia de Dios siempre te va a redarguir. Y a veces cuando estamos en problemas, Dios, quiero todo de ti, venga Dios, todo, ven con todo. Y ya se va el problema, sale Señor, gracias, ya me voy. Qué buena onda eres. Pero implica tener al Señor en todas las áreas y en todo momento. ¿Sabes qué representa Usa? Fuerte en sí mismo. ¿Y sabes qué representa Obed-Edom? Siervo. Ay, perdón. Se me fue. Siervo adorador. Simplemente él quería adorarle, quería servirle. Por eso se fue moviendo de lugar y no le importó al lugar que se fuera a mover, si iba a estar sirviendo a Dios. Y eso es muy importante. Ahora, habla David con Obed-Edom y le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar el arca. Y entonces alguien se le acerca y le dice, David, Dios se enojó porque no es la manera de transportar el arca. El arca tenía unos aros de oro que eran 4 aros de oro, porque le metían una barra, un palo, porque el arca se tenía que cargar, no se tenía que echar a andar en carros. El carro era una buena idea de los filisteos, de los enemigos de Dios, pero no era para los de la casa de Dios. O sea, no podemos transportar el arca de la presencia de Dios como el mundo la hace. No traemos un escapulario, no traemos una imagen, no traemos cosas así. No es la manera de transportar la presencia de Dios. La presencia de Dios se lleva aquí, la presencia de Dios se carga. Es un peso, es un precio que tienes que pagar tú y yo.
Y cuando nosotros aprendamos a pagar el precio, entonces vamos a transportar el arca. Pero entonces él se fue al libro de Números, se fue al libro de Levítico, y le dijeron: esto va a suceder. Cada 6 pasos que tú des, te vas a inclinar y vas a ofrecer un sacrificio en holocausto al Señor si quieres transportar el arca. De la casa de Obed-edom a la ciudad de David eran 38 kilómetros. Eran ríos de sangre por todos los sacrificios que se hicieron. Transportar el arca de la presencia de Dios te va a costar mucho, te va a costar sangre, te va a costar todo, como Dios te va a dar todo también. Amado, lo mejor que nos puede pasar es transportar el arca. Y ellos, ¿sabes cómo lo hicieron? Es increíble la manera que lo hicieron. Quiero pedirles que pasen 3 hombres para que me ayuden. ¿Podrías ponerte aquí enfrente, hijo? Jesús, junto a él. Estaban cargando el arca de la presencia. Simula, hijo, que estás cargando algo. Y entonces ellos iban a dar 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí ellos se iban a inclinar. Iban a decir: Señor Jesús, sin ti no podemos hacer nada. Somos necesitados de ti, Señor, y reconocemos tu señorío sobre nosotros. Nos inclinamos y ofrecemos sacrificio delante de ti, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados para nunca olvidarnos de dónde nos sacaste. Así era. Cada 6 pasos se tenían que inclinar. ¿Y sabes qué representan los 6 pasos? ¿Sabes qué representa caminar 6? Al 6º día Dios creó al hombre para que gobernara sobre la tierra, para que sojuzgara la tierra. Y por eso se tenía que inclinar para ofrecer sacrificio y decirle a Dios: Señor, tú eres el que lleva, tú eres el que nos da las fuerzas, tú eres el que gobierna sobre nuestras vidas. Por eso, amados, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, y cuando toca el domingo, qué trabajo cuesta venir a la iglesia, porque es reconocer el señorío de Dios sobre nosotros. ¿Te has preguntado por qué no quieres venir los domingos? ¿Te has preguntado por qué te prefieres quedar a dormir o hacer tus negocios o estar trabajando? Porque aún quieres depender de ti. La Biblia también habla y dice: si tú retrajeres en el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad y de lo que tú quieres, verías cuánto yo te bendeciría. Por eso el 7º día nos inclinamos y decimos: Señor Jesús, te necesito. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Señor. Ofrezco sacrificio vivo. Dice: ofrezcamos sacrificio vivo, que es nuestro culto racional de nosotros mismos. Ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo para el Señor. Por eso estamos aquí en esta santa convocación, porque todos necesitamos de Dios. Entonces David dijo: así se transporta el arca, así te agrada a ti, así lo voy a hacer. 38 kilómetros, cada 6 pasos él se inclinaba delante de Dios. Eran ríos de sangre, eran miles de holocaustos. Para transportar el arca. Y cuando venía David entrando a la ciudad de David, venía danzando, y dicen que se le veía su ropa interior. Otros dicen que él no traía ropa interior, y su esposa Mical lo empezó a criticar. Y sabías que muchos te van a criticar por ofrecer sacrificios y por ofrecer esta manera y por decirle: Jesús, tú eres el centro de mi vida, tú eres el único, tú eres el centro de mi vida, y yo me voy a dedicar el resto de mis días a ofrecer sacrificio a ti. Va a haber crítica, lo más seguro. Pero David se voltea y le dice a Mical: espérate, Mical, Dios desechó a tu papá, Dios ha desechado a los que critican. Dice: y a mí, que no soy nada, me permite estar como rey de Israel. ¿Me explico? O sea,
el estar sirviendo a Dios, adorando a Dios y teniéndolo en el centro de nuestras vidas, siendo como la casa de Obed-Edom, que llegó y transformó y restauró y sanó todo en su casa. Yo lo deseo. Y eso no solamente es para los papás, que obviamente es para ti esta prédica, y para las mamás también es para ti, pero es para todos los jóvenes. O sea, a mí se me hace increíble la cita donde dice: y 72 eran los miembros de la familia de Obed-Edom Geteo, que empezó a servir en los puestos más importantes, que era cuidar las puertas del templo, porque solamente eso se le delegaba, porque se escogía en un como en un sorteo, así como se echaban suertes, se echaban suertes para escoger quiénes iban a ser los principales de las puertas. Y decían ellos, pegaban a grito y decían: Dios ha escogido para que cuide la puerta sur del arca de Jehová. Decían los nombres, aquí tengo los nombres de la familia de él. Dice: a Semaías Dios ha escogido para que cuide la puerta sur. A Josadat Dios ha escogido para que cuide la puerta del occidente. A Zacar Dios ha escogido para que cuide la puerta este. Dios ha escogido a Obed-Edom Geteo. Alguien que no tenía ninguna oportunidad, que solamente tomó la decisión de decir: para allá va el arca, para allá voy yo. Oye, pero te bendijo y mira toda tu casa, toda la provisión, toda la bendición. Yo creo que Obed-Edom dijo: no manches, no entienden de qué se trata esto, ¿verdad? Y se fue siguiendo a David 6 pasos y se volvió a inclinar. Caminaba otros 6 pasos y se volvió a inclinar. Y los que no teníamos esperanza, hoy tenemos esperanza. Que no éramos pueblo, hoy somos pueblo. Los que no teníamos promesas, hoy tenemos promesas en Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores? Te amo, Jesús, te amo. Amados, yo quiero la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero la realidad de Dios en mi vida. Yo anhelo su presencia. Anhelo vivir bajo la nube de su presencia. Anhelo estar todos los días de mi vida en su presencia, con todo mi corazón. Y mi mayor deseo, amada iglesia, es que tú puedas establecer una casa de oración, una casa donde se está escuchando alabanzas día y noche, un espacio donde tú puedas colgar una sábana. No necesitamos hacerlo tan rebuscado. Bueno, si lo puedes hacer bonito, pues qué mejor, pero pues, cuelga un mecate y ponle una sábana y tú te metes y pones música ahí. Le quitas a tu hijo su celular y ahí pones música todo el día y te metes a adorar a Dios y tu casa va a ser transformada. Porque yo creo que eso le pasó a Obed-Edom, que de repente un día dijo: ya se murió uno para acá afuera. ¿Y quién? Uno que se llamaba Usa. Sí, lo conocí, era bien así. Y llega David y le dice: te va a quedar 3 meses. Y nada más porque David se enteró que Dios lo estaba prosperando en todo, si no se lo hubiera dejado más. Creo que tengo que detenerme ya. Pónganse de pie.
Jesús, días antes de ser crucificado, llega a Jerusalén montado en un burro. Y todo el pueblo empieza, Hosana, Hosana, y empiezan a poner palmas y todos se empiezan a inclinar. Y él se sigue derecho y llega hasta el templo del Señor. Y cuando llega al templo del Señor, se baja y ve a todos los cambistas, todos los que estaban haciendo sus movimientos. Y cuando llega donde estaban vendiendo palomas para las ofrendas, se llena de ira. Y esa es la parte favorita mía, ¿no? Que se llena de ira al Señor y les voltea las mesas y les tira todo. Imagínate la autoridad de Jesús, porque era un montón. O sea, es como si tú te vas al mercado Jauregui y les empiezas a voltear las mesas. No llegas ni al segundo puesto cuando ya te pusieron una, ¿me entienden? Pero empieza Jesús a meterse entre ellos y les dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, donde ustedes están tranquilos y cómodos, porque era lo que les estaba diciendo, donde ustedes están satisfechos de estar aquí. Pero mi casa será llamada casa de oración. Y sabes que aunque nos cueste la vida, aquí va a ser llamada casa de oración. Y mi casa va a ser llamada casa de oración. Amados, los invitamos a participar de casa de oración. Va a estar en la mañana y en la tarde. Ven. Pero también tengo que ser bien honesto contigo. Aunque no vengas, nosotros vamos a continuar. Y nosotros lo vamos a hacer hasta el fin de nuestros días. Y un día Dios nos va a permitir tener 24 horas por 7 días a la semana casa de oración. Y nuestra ciudad no va a volver a ser la misma nunca. No por nosotros, sino por lo que el reino, por lo que se va a establecer en este lugar, en esta ciudad. Estamos resueltos a ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, en esta iglesia, en nuestras familias, en nuestras casas. Te invitamos a que te alistes, que te apuntes con nosotros. Estamos preparándonos para el encuentro al cual todos están invitados, para que te apuntes y vayas. Como iglesia vamos a empezar, los servidores de esta iglesia vamos a iniciar un ayuno que va a ser total a partir de mañana hasta el próximo domingo. Solamente vamos a tomar la cena del Señor, así como la acostumbramos tomar aquí. Por las tardes a las 7 de la noche vamos a tomar la cena. A las 6 terminando casa de oración, vamos a tomar la cena. Y es lo único que vamos a tomar. Y van a ser 7 días. Invitamos a todas las mujeres, todos los hombres que se quieran incluir a este ayuno congregacional, que es para la preparación del encuentro. No por otra cosa, sino para pedir por nosotros y para decir: Señor, tráeme convicción de pecado sobre mi corazón. Límpiame, Señor, y todo lo que Dios traiga memoria de todos los pecados que hemos cometido, eso vamos a orar y de eso vamos a pedir perdón. Así que te invitamos que te incluyas. Ya me tengo que callar. Pero ¿por qué no oramos y le decimos: ay, tú puedes sentir la presencia de Dios en este lugar? Tú puedes sentirlo y a lo mejor te digas: yo no siento nada. Ok, ¿por qué no oramos para que la sientas? ¿Por qué no oramos todos juntos y le decimos: presencia de Dios, ven sobre mí? Espíritu Santo, ven. Ven, Señor Jesús. Ven sobre mi vida. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Ven sobre mí, yo te necesito, Jesús. Ven sobre mí, Señor. En nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero si tú nos ayudas, todo lo podemos en ti, Cristo. Todo lo podemos en ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven.
podríamos levantar un poquito nuestra voz y decirle: ven Espíritu Santo, ven. Tu presencia